Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Levantándose de allí, Jesús va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente donde él, y como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros Moisés este precepto, pero desde el comienzo de la creación, él, Dios, los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos y una sola carne, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto, y él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una catequesis bellísima, fortísima, de Jesús sobre el matrimonio. Como os dais cuenta, el tema más actual imposible. El matrimonio, y lo que dice Jesús, que lo tenemos que ver no como condicionamiento, no como una carga, porque habrá quien dice, los psicólogos que saben de todo menos de ellos mismos, dicen que no, que eso es imposible, que después de 5 o 10 años hay que cambiar de pareja. Sí, hombre, sí. Como te cambias de zapatillas, como si el hombre no valiera para nada y la mujer tampoco. Hay un amor que es eterno y que empieza, en este caso concreto, en esta vocación matrimonial, empieza con la santidad del matrimonio. Un matrimonio que está en comunión con Dios también se cansa, también discuten, también a veces hasta llevan, qué sé yo, tiempos difíciles casi de ruptura. Pero al final emerge la fuerza de la comunión con Dios y no quedan ni siquiera remiendos de la posible ruptura que se avecinaba. Esto es lo que nos está queriendo decir Jesús. Hace parte de la fe, hace parte del milagro de Dios. Si el matrimonio que entra en comunión un día sí y otro también, con los mismos problemas que pueden tener todos los matrimonios o parejas del mundo, es un milagro de Dios en el mundo. Es un milagro de Dios visible a todo el mundo. Y hasta tal punto aparece el odio a Dios que cuando aparecen estas parejas, matrimonios, después de 40 años, que tienen 6, 4 o 5 hijos, se burlan de ellos. ¿Por qué? Es la burla de la impotencia, de aquellos que no han podido, de aquellos que han naufragado, y no los estoy juzgando, porque líbreme Dios de tirar piedras a nadie. Sí quiero decir que cuando se atenta contra estas personas que permanecen fieles en el matrimonio, habiendo superado los mismos problemas que han tenido matrimonios que han terminado en ruptura, lo vamos a llamar la burla de la impotencia o la burla de los impotentes. El matrimonio es un don de Dios, empecemos por ahí. La fidelidad al sacerdocio es un don de Dios. La fidelidad en el matrimonio es también un don de Dios. Y por eso que no podemos juzgar a nadie, sino presentar el don y decir: hombre, por favor, no riáis del don que tenemos. ¿Qué más quisiéramos nosotros que vosotros tuvierais este don también? Que para eso es el anuncio del Evangelio, para reactivar el don que un día Dios nos dio. Si yo me pusiera de espaldas al Evangelio y dejaría de evangelizar, porque para decir tonterías estando de espaldas al Evangelio,
¿Para qué voy a evangelizar si estoy de espaldas al Evangelio? ¿Qué quiero? ¿Engañar a la gente? ¿Engañar a la gente? Haciéndoles creer cosas que en las cuales yo no creo porque soy de espaldas. ¿Qué pasaría conmigo si yo hiciera esto? Llegaría un momento que yo me preguntaría, bueno, ¿y sacerdote para qué? Si ni yo mismo me creo lo que estoy diciendo, no lo estoy viviendo, no siento la alegría de Dios, no siento la fuerza de Dios, no siento la presencia de Dios. Pues esto lo trasladamos al matrimonio. ¿eh? Bueno, le preguntan estos escribas, ¿no? Fariseos, con la idea ¿de qué? De poner una zancadilla de Jesús, como siempre, vamos a ponerlo en evidencia, a ver lo que dice, para que todo el mundo hable mal de él, que diga que tal, que cual, bueno, ya sabemos, ¿no? Eh, los charlatanes son así. ¿eh? Sí, estoy llamando charlatanes a los fariseos, porque sabían muchísimo de la Sagrada Escritura, pero como no la tenían en el corazón, cuando hablaban no eran más que unos charlatanes, palabras sin sentido. ¿Por qué? Porque no estaban acompañadas por Dios. Para que una palabra, predicación esté acompañada por Dios, tiene que nacer del alma, donde está grabada, donde está tatuada, donde Dios mismo está grabado. ¿eh? Exactamente. Bueno, total que van ahí a meterle ahí la zancadilla para que quede en evidencia. Y Jesús les dice, bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué decís? ¿Qué decís del matrimonio? ¿Qué decís? ¿Se puede repudiar a la mujer? ¿Se puede repudiar al marido? A ver, me preguntáis a mí, bueno, yo os hago la pregunta. ¿Qué pensáis? Ellos, claro, muy ufanos. Es que Moisés nos dijo, ya, Moisés. Y Jesús les dice, Moisés permitió escribir el acta de divorcio porque, dada la dureza de vuestro corazón. ¿Qué significa dureza de corazón? Un corazón solo, solitario, totalmente solitario. Como un caminante en el desierto, donde no se ve una palmera, un oasis. En todo el horizonte, mire por dónde diré este caminante. Esto es la dureza del corazón, un corazón sin Dios. Un corazón donde la palabra está en la mente, pero no está en el corazón. Y termina por endurecerse. Por eso dirá el salmista, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón más de lo que lo tenéis, hombre. Acoged la palabra, de forma que la piedra de vuestro corazón, esa palabra, la convierta en un corazón de carne, que pueda amar, que pueda acoplarse a la encarnación del Hijo de Dios, al Dios vivo. Esto es, ¿no? Esto es la dureza del corazón, de la cual vamos a hablar largamente en esta catequesis que así se titula, la dureza del corazón. Es terrible pensar que la dureza del corazón, muchas veces la gente piensa en esta gente que nunca pisa la iglesia o los que enemigos de la iglesia. Bueno, de acuerdo, sí, pero Jesús habla vuestra dureza del corazón. Y al decir vuestra, se está refiriendo a los que hicieron esta pregunta. Y esta pregunta se le hicieron unos señores llamados fariseos, que como leemos en aquel texto de Lucas, ¿os acordáis? Aquel que fue al templo a rezar 5 veces al día, daba el diezmo y ayunaba 2 veces por semana. Es que se dice pronto, porque los fariseos eran un poco en general, a lo mejor no todos, pero un poco el estilo de vida iba por ahí. Que no era tan rígido como este que nombra a Jesús en el Evangelio, pues muy probablemente, no, pero Jesús lo dijo por algo. Es Lucas 18, ¿vale? Lo podéis mirar, que el Padre Antonio es inteligente, pero no tanto como para inventar estas cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, ya lo habéis entendido. Leedlo. Vuestra, fariseos, los que ayunáis, los que rezáis, los que tal, todo de cara a la galería, para que os vean, os aplaudan, incluso hasta para que el mismo Dios os aplauda, como este fariseo que dijo todo lo que hacía, al tiempo que pateaba al publicano que tenía detrás. No soy como ese publicano. Hace falta hace falta ser tonto, pero bien tonto, 3 veces tonto,
como diría nuestro amigo Mota, 3 veces tonto, para decir lo que dijo este señor. No soy como ese publicano. No soy hijo de Adán y Eva. Él sí, pero yo no. A estas barbaridades llega el fariseísmo, y más que os contaría yo, hijos míos, porque las he vivido. Exactamente. Por eso quiero predicar con misericordia, porque Dios tuvo misericordia conmigo. ¿Vale? Es interesante que en este anuncio de Lucas, del fariseo y publicano, que dice Jesús, la cita de antes, ¿qué significa? ¿Qué pasó? Que Jesús al final dijo que el publicano, que solamente acertaba a golpearse el pecho diciendo, golpear el pecho, ¿qué? Golpear la dureza de su corazón, la estaba golpeando la dureza de su corazón, diciéndole, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo Jesús? Que este publicano, que habría hecho barbaridades, estaba en camino de ser justificado, salió justificado. ¿Qué significa ser justificado por Dios? Fue declarado inocente. Cada vez que tú te levantas como actitud del publicano de un confesionario, hayas hecho lo que hayas hecho, evidentemente dicho lo que has dicho, sales en el cielo y en la tierra declarado por Dios inocente. El otro no salió declarado inocente, porque de nada le servía lo que hacía mientras mantenía la piedra que tenía entre pecho y espalda, en su corazón. La dureza de su corazón. Bueno, creo que ya estamos bien calentitos con esta primera fase, ¿no? Padre, no sigas. Hombre, claro, tengo que seguir. Pero padre, es que ya no podemos. Sí, ahora viene la buena noticia de que Dios, porque se apiadó de nuestro corazón de piedra, vino al mundo con un corazón de carne. Eso es la encarnación. La palabra se hizo carne en Jesús de Nazaret, nacido de María. Entramos ya en la buena noticia, como os he dicho, ¿no? Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y podemos decir, y la palabra se hizo fuerza y gracia de Dios, como dice San Pablo, y habitó entre nosotros. Cada vez que lees el Evangelio, que se proclama el Evangelio en la Eucaristía, en una celebración de la palabra, en tu grupo, en tu movimiento, se proclama la palabra hecha fuerza, la palabra hecha gracia, la palabra que va a donde tú no puedes ir, que sostiene lo que tú no puedes sostener, que ama lo que tú no tienes amar. ¿Y qué pasa que cuando la palabra, qué pasa que cuando la palabra en ti sostiene lo que tú no puedes sostener, ama lo que tú no puedes amar, da limosna en aquello que tú te retraes y tantas cosas más? ¿Qué pasa con esa fuerza y gracia de Dios en la palabra? Que se hizo carne y se hizo evangelio entre nosotros. Pasa que acaba de nacer un discípulo de Jesús. Tú. Sí, ya te dije, venían palabras mejor, ya te lo dije, es que no me lo creéis. Palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de plenitud. Palabras donde ha valido la pena venir al mundo para alcanzar la fuerza, la gloria y la gracia de Dios, porque todo nos pertenece por la encarnación de Jesús. Jesús dirá al Padre antes de ir a la pasión, les he dado tu palabra, que es lo mismo decir, les he dado tu gracia, y les dice también, les he dado tu gloria, la que me diste a mí. Todo esto es un discípulo del Señor, y tú estás todavía en un tira y aflojo, si te interesa o no te interesa. Ay, Dios mío, ay, estás para que te aten, hijo mío, o hija mía. Bueno, ya sabéis, esta lectura que os voy a dar ahora ha sido otras veces, pero siempre en otros contextos, porque las catequesis son siempre nuevas, porque aunque las palabras sean las mismas, el manantial ya no es el mismo, porque está en otro contexto nuevo. Y mirad en otro contexto nuevo cómo suena lo que dice San Pablo cuando se despide de Éfeso y de los presbíteros que fueron a despedirle ahí cuando se fue a embarcar ahí en Éfeso. Fueron a la playa, a la orilla del mar, a despedirle llorando, y les dijo, mirad, que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad
El Espíritu Santo me testifica que me esperan prisiones y tribulaciones, pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia. Es decir, el Evangelio que te permite, con la fuerza de Dios, ser su discípulo. Esto es la gracia. Esto es la gracia. Hay una cosa muy bonita. Cuando dice San Pablo, no considero mi vida digna de estima. Y como siempre la gente, este buenismo que hay de tanta gente, preñado de la sabiduría de este mundo, dice, hombre, no, eso no puede ser, hombre, no puedes despreciarte a ti mismo, como que tu vida no tiene estima, pero bueno, tienes que hacerte valer, tienes que tal, que cual. A ver, despacito, ¿vale? Que usted me está diciendo solamente la letra pequeña. Lo que está diciendo San Pablo es que quiere que su vida sea considerada de estima por Dios, porque esa consideración de Dios no muere nunca, es eterna. Mientras que si él vive porque su vida es considerada digna de estima para hacer lo que le da la gana, muere con él esa estima. Su vida ya no vale para nada. Está aprisionada por la tumba y por el sepulcro. ¿Os dais cuenta de la belleza de la palabra? Para que vayáis dando vueltas por ahí, o vayamos dando vueltas por ahí. Y por eso dirá Dios a Israel, del cual nació Jesucristo, nació la Virgen María, nació San José, nació San Pedro, nació San Pablo. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. ¿Qué dijo? Eres precioso para mí. Por tanto, no echas tu vida a un precipicio, no echas tu vida a la basura, no, ni mucho menos. Somos los más listos de los más listos. Hay que dar el premio Nobel de la inteligencia y de la sabiduría a los que ponemos nuestra vida en manos de Dios. Porque Él dice, eres precioso para mí, tan precioso que vivirás eternamente conmigo. Y te amaré eternamente. Y tú me amarás a mí eternamente, porque la vida está en el amor, pero en este amor que nace de mí y que yo he puesto en el Evangelio para que lo hagas tuyo. Tenemos que ir al Evangelio como ladrones. Como ladrones, Padre, sí, como ladrones. Porque Dios se hace el descuidado, pone todo su amor y toda su vida en el Evangelio, se pone de perfil a ver si eres capaz de robárselo. Y cuando vas y se lo robas, te abraza. Dice, hombre, por fin has sido listo. Toma, cógelo porque es tuyo. Bueno, yo doy gracias a Dios por esas palabras que me está inspirando, porque nunca les he dicho así. Pero doy gracias a Dios porque yo mismo, no os imagináis cómo la estoy disfrutando. Bueno, la vida, como decía, es digna de estima. Exactamente. ¿Qué hacer con la dureza del corazón? Pues, ¿qué hacer? Empecemos por creer. ¿Creer qué? Pues creer que las promesas que Dios nos hace a lo largo del Antiguo Testamento, no solamente en los profetas, también en los Salmos, el libro de la sabiduría, el Cantar de los Cantares, pues estas promesas bellísimas, todas se han cumplido a lo largo de 2000 años en aquel que las ha buscado y las ha acogido. ¿Cuánta gente que fue al Evangelio desde una vida podrida, desde una dureza del corazón totalmente impenitente? Conocemos mucha gente a nuestro alrededor y santos muchísimos. Y un día, cuando acogieron la conversión del Señor, pues muy probablemente acoger ese texto que es tan conocido, aparte muchas veces en los libros, en los laudes, ¿no? Sí, en que dice Dios, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados, y de todas vuestras impurezas, de todas vuestras basuras, os purificaré. Basuras llama Ezequiel a los ídolos. Uy, vaya colección que tenemos. Podríamos hacer como en las pasarelas,
un desfile de modelos de ídolos que tenemos dentro, solo que la hilera será interminable. Vale, ahí estamos. No os riáis, que esto es muy serio. Y os daré un corazón nuevo. Y infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Y arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, la dureza del corazón, que hace que la palabra, como mucho, si es que la conoces, quede en la mente, pero que no toque el corazón, porque ahí están tus podridos tesoros, podridos que te pudren a ti. Y a mí arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practicáis mis normas. Voy a hacer una traducción a la luz del Evangelio, ¿vale? Porque esto es muy bonito. ¿Os acordáis cómo es la llamada de Jesús a los primeros apóstoles, no? Cuando estaban ahí echando las redes en el mar, esto es Marcos, ¿no? Marcos 1:16, por ahí, sí, en adelante. Fue donde ellos, eran Pedro y Andrés, y Juan, etcétera, y Santiago, creo, sí, los 4 primeros. Y les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Os haré llegar a ser 3 verbos que indican la creación de Dios, porque el discipulado es una creación de Dios. La materia la pone Dios. Yo os haré llegar a ser. Pero Dios es un caballero, te respeta tanto y quiere que el amor no tenga ninguna paja de impureza, que si tú no le das la libertad para crearte como discípulo, no te va a crear. Porque sin libertad, el amor está lleno de impurezas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así es. Esos matrimonios de conveniencia, por ejemplo, para heredar una fortuna, para esto, para lo otro, ese matrimonio sabemos que no es válido. De hecho, tiempo después, pues hay que anularlo. Porque había una impureza detrás de otra de ese matrimonio. Ya que estamos hablando del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Por presiones de los padres o de los abuelos o de quien sea, me da igual. Pero bueno, infundiré mi espíritu en vosotros. ¿Qué os parece si lo traducimos de otra forma? Porque Jesús dice que mis palabras son espíritu y son vida, ¿no? O sea, el Evangelio. Vamos a traducirlo. Infundiré mi santo Evangelio en vosotros. El Evangelio de la vida, de la gracia, de mi fuerza. Y entonces, con ese Evangelio, yo haré que os conduzcáis. Otra vez es lo mismo, según mis palabras. Ya no rebotarán en vosotros, porque ya tenéis un corazón de carne. Serán carne de vuestra carne. ¿Qué significa en este contexto? Serán carne de vuestra carne. Serán espíritu de vuestro espíritu. Y no hay mayor comunión con Dios, acoplamiento a Dios, que el hecho de que tu espíritu viva de su espíritu, tu alma viva de su alma. Todo esto, queridos míos, es el Evangelio de Jesús. No hay promesas de Dios mayores a estas. Y a lo mejor te sabes tantas promesas por aquí y por allá y esta la desconocías. Estás a tiempo. Padre, ¿qué cita es? Bueno, la gente pidiéndome citas. Ay, Dios mío. Ezequiel 36, 25, 27. Ahí la tenéis, hijos míos. Leedla hasta que la escribáis con amor dentro de vosotros mismos. Porque ahí está todo lo que Dios nos quiere dar en el Evangelio. Ahí está el discipulado, ahí está nuestra vida eterna. Ahí está un corazón que acoge estas palabras que rompen la roca, la piedra del corazón, y lo convierte en un corazón como el de Jesucristo, que siempre acogió la palabra del Padre y siempre dijo al Padre, aquí estoy. Nunca me olvidaré. Quiere decir que lo tengo siempre en mi alma. La primera vez que me llegó me impactó muchísimo. En el capítulo 12 de Juan. Digo capítulo 12 porque en el 13 ya fue la última cena. Por lo tanto, a la puerta, como quien dice, de la pasión, porque su muerte ya estaba decidida, ¿no? Dice Jesús,
Ahora mi alma está turbada. Está hablando del grano de trigo que muere. Él sabe que él es el grano de trigo. Detrás de ese grano de trigo siguen miles y miles y miles de granos de trigo a lo largo de la historia que somos sus discípulos. Ojalá lleguemos a serlo, ¿no? Pero Jesús ante la pasión tiembla. ¿Qué pasa? Que el amor te hace, qué sé yo, Superman que no tiembla, tiemblas, tiemblas. Jesús tembló en el huerto de los olivos. Pero aquí ya dijo, ahora mi alma está turbada, está temblorosa, porque la pasión la tengo a la vuelta de la esquina. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de la pasión, líbrame de la cruz, líbrame de Anás, líbrame de Caifás, líbrame de este pueblo que no distingue la mano derecha de la izquierda. Pero si he venido al mundo para eso, para salvar a este pueblo y todos los pueblos de la tierra. Padre, aquí estoy. Este es Jesús, que sufre igual que tú el misterio de la cruz, que tiembla igual que tú, que es capaz de que hasta se cae en tierra en la pasión viendo lo que le viene encima. Dice, ay, pobrecito que murió en la cruz. Es que es muchísimo más que eso. Os he dicho otras veces y nunca me cansaré de decirlo, que Jesús pase por la mayor de las humillaciones, todas las humillaciones juntos de la historia, no alcanzan la humillación de Jesús, que siendo el santo de Dios, dijeron, todo Jerusalén dijo, eres basura, vamos a salvar a Barrabás porque tú eres basura. ¿Eh? Y tú te ofendes porque alguien te miró y se rió de la verruga que tienes en la oreja. Vamos, hombre, por favor, ya está bien, ¿no? Tú y yo. Yo no tengo una verruga en la oreja, pero tengo otras cosas. Seamos libres. Seamos libres ante las ofensas de los demás, porque nunca alcanzaremos a la terrible ofensa y humillación de Jesús. Cada vez que lo pienso me pongo a temblar. Debajo de Barrabás tú eres basura. Tan basura que ni siquiera vas a morir en Jerusalén porque vas a pudrir la ciudad santa. Morirás fuera de Jerusalén, porque das asco. Y lo crucificaron en el Calvario. Ese es Jesús. Nuestra dureza de corazón nos hará acoplarnos a este corazón de Jesús totalmente unido a la voluntad del Padre. Es una creación. Está por encima de ti, por encima de mí. Te voy a dar una buena noticia. Ese ser discípulo de Jesús está por encima de ti, por encima de mí. Pero es que estaba también por encima de Santa Teresa, y por encima de San Pedro, y por encima de San Pablo, y por encima de un santo actualísimo, San Juan Pablo II, y por encima de otro santo más actual, si queréis, bueno, más actual no, tan actual, Teresa de Calcuta. Muy por encima de hombres santos que viven con nosotros, de los cuales yo me quito el sombrero cada vez que leo algo de él, Benedicto XVI, la auténtica luz de Dios en este mundo donde las tinieblas parece que avanzan, mientras haya hombres y mujeres como Benedicto XVI, este mundo seguirá siendo salvado por Dios. Bueno, por lo que está diciendo Ezequiel, lo que está diciendo Dios por medio de Ezequiel, infundiré mi espíritu en vosotros, infundiré mi evangelio en vosotros. El evangelio de mi Hijo Jesucristo que se encarnará. Mi palabra. Y ese evangelio dentro de vosotros, como es mi fuerza, no es que esté lleno de mi fuerza, no, es que es mi fuerza. Así dice San Pablo, es fuerza de Dios. Como es mi fuerza, podréis llegar a ser discípulos. Es el evangelio de la gracia. Y cuando uno vive el evangelio de la gracia, no juzga a nadie, aunque sus barbaridades sean delante de tus narices. No hay mayor corrección que la mirada amorosa y mirada de pastor de un discípulo de Jesús a aquel quien hace mal. Y si le hablas, le hablarás desde el Evangelio de Jesús, no a sartenazos. Si Jesús no se dio a sartenazos en el Calvario viendo toda la maldad de toda la humanidad ahí, ¿te vas a meter tú a dar sartenazos? Lo entendemos por fin, ¿no? Pues lo que os decía, que esta dureza de corazón la han tenido todos los santos
Y si ellos llegaron a ser santos, y si ellos llegaron a ser discípulos de Jesús, dime tú, ¿por qué tú no? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué? Pues solo si tú o yo no queremos. Porque Él sí quiere. Cuando te pone el Evangelio en tu corazón, cuando te ofrece el Evangelio, es porque ha pensado en ti para ser su discípulo, su discípula. Para ti, ¿cómo te llamas? ¿Esteban? ¿Tú te llamas Esteban? Pues para ti. Sí, Felisa. Ay, Felisa, mi amiga de Esmeraldas, que sé que me escucha. Esmeraldas de Ecuador. Pues sí. Nancy, conozco varias Nancys en América. Hay varias, no sé por qué ese nombre dio tanta alegría a la gente. Creo que significa Ana. Creo, no lo sé. Y Fernando. Y Luisa. Y María. Ay, siempre me dejó Antonio. Jolín, siempre me quedo atrás. Y también Antonio. Y todos. Y todos. Todos los que estamos escuchando esto. También mi Verónica de Argentina. También. Y tantos. Y tantos. Y tantos. Llamados a ser discípulos del Señor. Porque el mundo se combate con la luz de Dios, no a sartenazos. ¿De acuerdo? Muriendo por ellos, como Jesús, no a sartenazos. Muriendo y perdonando, como Jesús. Perdónales, que no saben lo que hacen. No a sartenazos. Bueno, está dando de sí la dureza del corazón. Bueno, pues como he dicho, he visto, por misericordia de Dios, y estos días pasados de cara a esta catequesis, pues un texto bellísimo de San Juan me vino a la memoria y gracias a Dios pues sabía más o menos dónde quedaba, lo encontré y vamos a dar esta segunda parte de la catequesis en el capítulo 5 de Juan. Es una belleza. Hermanos, yo cuando hablo del Evangelio creo que mi cuerpo, no sé lo que deciros. Por una parte me da una pena enorme ver gente muy buena que no sabe para qué sirve el Evangelio, que sabe de todo menos del Evangelio. ¿Eh? Por ejemplo, la cita que os he dicho antes, ¿no? Ay, padre, yo no sabía, pues ahí está, la cita de Ezequiel, que es del Antiguo Testamento, pero tantas citas del Evangelio como esta que vais a escuchar, algunos a lo mejor ni saben dónde queda. Y por otra parte, se saben todo de todo, que no es que sea malo, pero no te cambia el corazón, ¿eh? La dureza del corazón es con la espada de la palabra, ¿vale? Que la espada y la palabra significan lo mismo en la Escritura, lo dice San Pablo y lo dice el autor de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es como una espada que alcanza el corazón. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, pues al grano. Juan 5, 24, 25. Dice así: en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No incurre en juicio, porque ya ha sido absuelto, porque la palabra te absuelve. Padre, entonces la confesión, no estoy hablando de eso, no saquéis cosas ahí fuera de tiesto, no. La confesión siempre será la confesión, pero lo importante es que tú adelantaste el juicio porque cambiaste el corazón de piedra por un corazón de carne. Y en nuestra muerte Jesús dirá, este ya ha sido absuelto, porque viene con un corazón de carne como el mío. Por lo tanto, no estamos rechazando el juicio, simplemente el Evangelio te lo está adelantando. ¿Eh? Ay, padre, qué cosas más bonitas dice. Sí, como que me las invento yo. No te fastidia. Esto lo dice Dios. El que escucha mi palabra. Cuidado, luego entraremos un poco más dentro de esto. En Israel, escuchar significa hacer caso al que te habla. ¿Qué dice del alma? El Salmo 45. Es muy bonito, no voy a ir a él porque nos queda tanto tiempo. Que dice, me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi poema es como ágil pluma de escribano, de secretario diríamos hoy, ¿no? Eres el más bello de los hombres. ¿Por qué?
porque en tus labios se derrama la gracia. Ahí estamos hablando de Jesucristo, el más bello de los hombres, bello a los ojos de Dios. La infinitud de la belleza. ¿Por qué? Porque la palabra llena de gracia sale de su boca. En tus labios se derrama el Evangelio de la gracia. Y por eso Dios le considera, en cuanto a encarnación de su Hijo, el más bello de los hombres. ¿Y qué dice del alma en el mismo Salmo? Ahí vamos ya al versículo 11, creo. Dice, escucha, hija, escucha, alma mía, escucha, mira, porque la palabra se escucha y se ve el resplandor de Dios. Más allá de lo escrito, el que ama la palabra, llega un momento, ve ahí el resplandor de Dios. Cuando esa palabra se te abre en forma de catequesis, a eso se le llama el resplandor de Dios. Como ahora, estamos abriendo la palabra en forma de catequesis. Sí. Escucha, hija, mira, pon atento el oído, inclina el oído, ponte en disposición de obedecer. ¿Y qué pasará si tú abres el oído a la palabra, que es lo que está diciendo? El Rey, Dios, se prendará de tu belleza, porque ve en ti la belleza que adorna a su Hijo. Eres el más bello de los hombres y tú eres la más bella de las almas. Porque has configurado, la palabra de la nueva tecnología, ¿verdad? Pero nos sirve todo tu ser, tu oído, tu corazón, a la palabra que Dios te regala. Evangelio de Jesús, Señor y Dios nuestro. Pues muy bien, todo el que escucha así la palabra, cree en el que me ha enviado y cree, como resultado natural, el que me ha enviado, en mi Padre, y tiene vida eterna. Ustedes cuenten una cosa, no dice tendrá vida eterna, dice tiene. Por eso dice no incurre en juicio. ¿Por qué? Porque ya tienes la vida eterna. En embrión, sí, pero la tienes. En primicias, sí, pero la tienes. Sí, pero la tienes. Y continúa. Este es el versículo 24, capítulo 5. El siguiente dice, en verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, es la hora del Mesías, por la cual suspiraba todo Israel, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los muertos? Los que tienen el corazón de piedra, estos son los muertos. Tú y yo hemos estado muertos tantas veces, ¿no? Creo que ahora no, si no, ni yo estaría predicando, ni tú estarías escuchando. Llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oigan, los que dejan pasar esa palabra con el oído abierto hacia el corazón de piedra, vivirán, porque tendrán un corazón de carne. Padre, qué cosas más bonitas dice usted. Te voy a tirar de las orejas. Esto está en el Evangelio, que tú lees de todo menos el Evangelio de Jesús. Ya es tiempo de ganar tiempo. Ya es el momento de ganar tiempo. Sí, Juan 5, 24 y 25. Oirán la voz del Hijo de Dios. Muchos son los muertos. Por decir algo sin crítica, por favor, Dios me libre. Dios me libre de criticar a la Iglesia. No quiero, porque no ese es el camino, pero solamente para que nos aclaremos, porque nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántos van a la Iglesia como muertos? Unos porque van a un funeral una vez al año, otros porque es la fiesta de quinceañera de su hija o de su nieta, lo que sea, y otros porque van a misa siempre y no se enteran, porque con comulgar, como creen que es un acto mágico, ya es bastante. O medio mágico. Nunca te has enterado de lo que escuchabas, te daba igual. Y por lo tanto, no estás en el grupo que dice Jesús, me vais a perdonar que lo digo por vuestro bien. Os digo que el que oiga, llega la hora en que los muertos, que van muertos a la iglesia por su corazón de piedra, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que busquen la vida, es decir, los que oigan esta palabra, dicen, onda, esto es lo que yo he buscado toda mi vida.
Y se acogen a la palabra. ¿Y qué hacen? Empiezan a cambiar la vida. A lo mejor van a misa siempre, pero se busca un buen director espiritual. O van a tal parroquia, padre, quiero vivir esto, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué movimiento me aconseja usted que vaya? Porque todos los movimientos aprobados por la Iglesia, en todos ellos Dios actúa en forma de salvación, actúa salvando y convirtiendo y resucitando el corazón y cambiando el corazón. Por lo tanto, depende más de tu disposición que de la calidad del movimiento. Esos que van por ahí haciendo banderitas, que si tal movimiento, que tal otro, que si tal congregación religiosa, que tal otra, son bobadas de idólatras. Todo es bueno dependiendo de tu disposición para convertirte o no convertirte. De todo se va a servir Dios. Y aunque no estés en ningún movimiento, como tú ames el Evangelio con todo tu corazón, eso sí, te aconsejo un buen director espiritual, tu corazón. Mira, cuando uno ya va buscando un director espiritual para convertirse, ese corazón ya no es tan de piedra, ya ha empezado a ser de carne. Ya el demonio tiene la batalla perdida contigo. Sí, esa buena noticia os quiero dar también, hombre. La salvación es mucho más fácil de lo que pensáis. Sí, hombre, que sí, que es mucho más fácil, que Dios la ha hecho muy fácil. Los hombres la hacemos difícil, poniendo una capa detrás de otra de cosas para hacer. Jolines, el Evangelio, hijos míos, el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Mirad, en este mismo Evangelio de Juan, veremos algunas de las actitudes de los fariseos con respecto a Jesús. ¿Por qué lo voy a decir? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Y por qué entre tantísimas catequesis que dio Jesús, los evangelistas cogieron solamente unas cuantas? Pues primero porque eran suficientes para convertirse. Uno que quiere convertirse no necesita 4 razones. Con una, que se llama vivir, con mayúscula, ya tiene bastante. Bueno, entonces, ¿por qué permitió el Espíritu Santo inspirar a Juan poner esta catequesis de Jesús, que es todo el capítulo 8, es muy largo? Voy a poner una parte nada más. A partir del versículo 31, dice Jesús, a los que habían creído en él, que después se vio que no habían creído tanto, pero se echaron atrás, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que creéis en mí. Vale, ahora vamos a ver si tenéis esa disposición del alma para llegar a ser mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Que he muerto por ti. Que soy tu buen pastor. Que te puedes cansar y te esperaré. Que te puedes desviar y te buscaré, si es que ansías que te encuentre. Esta es nuestra verdad. Esta es nuestra gran verdad que nos hace libres. Y eso ya no le gustó a los fariseos, de que los haré libres. Qué presuntuosos, ¿no? De padre, pero es que los fariseos eran así. Si os contara yo con qué gente me he encontrado yo, tan buenos como los fariseos, que son respondones, igual que estos. Pero bueno, como yo también lo he sido, me callo la boca. No, predico, pero sin querer ofender. Dios me libre. Bueno, que nosotros somos libres, que somos hijos de Abraham, no somos esclavos como los demás pueblos, somos el pueblo elegido. Ya, Jesús les dice, ya sé que sois descendencia de Abraham. ¿Qué creéis, que soy tonto? Ya lo sé, he estudiado en la sinagoga igual que vosotros. Sé que ya lo sabía él, pero bueno, para que nos entendamos. Pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Mientras haya un corazón de piedra y queramos mantener el corazón de piedra, te puedes saber la Biblia en 18 idiomas, que la palabra de Dios no tiene que ver nada contigo, porque no prende en ti. Porque para que la palabra prenda en ti, tiene que empezar a desaparecer, al menos poco a poco,
la dureza del corazón. Tiene que empezar al menos poco a poco. Esa dureza del corazón tiene que ir desapareciendo. Les dice más adelante, ya os he dicho que es un texto muy largo, quiero ir a algunos versículos porque quiero un poquito desmenuzarlo bien, no quiero ir deprisa y corriendo. Dice así: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por la dureza de vuestro corazón? ¿Cómo vais a entender entonces que la fidelidad matrimonial es de por vida, si no tenéis la palabra dentro? ¿Habéis ido al matrimonio con buenas intenciones? Sin duda que sí. ¿Con buenos deseos? Sin duda que sí. Pero os creísteis que podíais por vosotros mismos mantener una fidelidad 10, 20, 30, 40 años. Con un corazón de piedra eso no se puede hacer. Y por eso aparece el divorcio. Y como el demonio es muy inteligente, dirán, para salvar la dignidad del hombre, para salvar la dignidad de la mujer, para que los hijos crezcan sanos y normales. Sí, preguntad a los hijos de los divorciados cómo han salido, qué concepto tienen de la vida y del amor. Encima lo vemos como algo positivo, algo maravilloso. Claro que hay casos en que el hombre apalea a la mujer, ¿no? Pero es que ahí nunca hubo matrimonio, hombre. Ahí fue un matrimonio de conveniencia, un matrimonio sin saber dónde iban y sin palabra de Dios dentro. ¿Y qué pasa lo que pasa? Eso ya estamos hablando de otro tema que sería para otro día. Espero que me entendáis, ¿no? Es como que va al sacerdocio, y es llevado al seminario de la oreja por su abuela, porque quiero que mi nieto sea sacerdote. Me cache en la mar con la abuela y con el nieto. Lo que sale después de ahí. La libertad, hermanos. La libertad la da la palabra, no tus ideas. Conocéis la verdad. La verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que te amo. Que he muerto por ti. Que como dije la semana pasada, o no sé cuándo lo dije, cuando en la cruz grité, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estaba pensando en San Francisco, en San Ignacio, en Teresa de Calcuta, en Juan Pablo II, en San Agustín, en San Pedro, que no había por dónde cogerlo. En ti, ¿cómo te llamas? Feliciana, vaya nombre más bonito por decir algo, ¿vale? En cada uno de nosotros estaba pensando, porque somos impotentes para cumplir nuestras promesas con Dios, impotentes para amar. Apenas nos raspan la meninge del alma, saltamos como cabritos, como cabras, y pateamos todo lo que está a nuestro alrededor, hasta que viene Jesús y te dice la verdad de mi evangelio. Son palabras de vida, tu vida. Son palabras de mi espíritu, de tu espíritu. Son palabras de eternidad, mi eternidad. Te harán libre. Y a lo largo de la historia, el gran himno de la libertad absoluta lo han cantado siempre y lo cantarán siempre los discípulos de Jesús, Señor y Dios nuestro. Me encanta San Pablo. Bueno, todos los discípulos de Jesús me encantan en cuanto lo conozco. No seáis pesimistas. En el mundo en el que vivo, tanto en Ecuador como en Madrid, y puedo decir también otros donde he estado, como por ejemplo Jaén, o amigos que tengo en Canarias, etc. Hay discípulos de Jesús, más de los que os pensáis. Mantienen la luz en el mundo a pesar del dominio de las tinieblas. Y las tinieblas nunca podrán con la luz de los discípulos de Jesús. Bueno, os iba a decir una cosa con este nuevo pensamiento. Sí, de San Pablo. Cuando lee el currículum, en la carta a los Filipenses, es capítulo 3, del versículo, ya, lee el capítulo entero, que dice, yo llegué a ser todo lo que quise ser,
fariseo, doctor de la ley, intachable ante la ley. Era el hombre de confianza del Sanedrín, que me daban cartas de autoridad para ir a Damasco a recoger cristianos. Eso solamente se lo daban a los muy escogidos. Yo era uno de esos. Llegué a todo. No quise más. Llegué a la meta. Y luego dijo, vaya miércoles de meta a la que llegué cuando conocí a Jesucristo, por quien perdí todas las cosas. ¿Conocéis mayor libertad que esta? Las tengo por basura. Por eso he dicho antes lo de miércoles. No crees que yo he exagerado. Es que San Pablo dijo lo mismo. La basura era la basura. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Por la libertad que Jesús me da. Por la verdad que Jesús me da. Por los pecados que Jesús ha arrancado de mi alma. Todos. Incluido el asesinato de Esteban, en el cual participé. Por él perdí todas las cosas. Y no voy llorando por las esquinas. ¡Ay, lo que he hecho por Jesús! ¡Ay, lo que he hecho de Jesús! ¡Ay, me quitó la dentadura y le he dado a los pobres! ¡Ay, lo que he hecho por Jesús! Venga, hombre, quédate con eso, que para eso Jesús no necesita de tus miserias. Somos como Pablo, por quien perdí todas las cosas. Y ser hallado en él, en la justicia que viene de él. ¿Qué justicia? La santidad. Justicia y santidad en esos términos es lo mismo. Por eso dice el Benedictus, ¿no?, que rezamos en los laudes. El Señor vendrá para que le sirvamos en santidad y justicia, en la verdad. ¿Vale la pena poner nuestro corazón en manos de la palabra para que la palabra, es decir, Jesús mismo, haga un corazón de carne? ¿No queréis que vale la pena? Me encanta, Pablo, hablar con esta libertad. No perdí nada, no era nada. Eso no era nada. No perdí nada, no era nada. Y he alcanzado a Jesucristo. Y por él perdí todas las cosas. Y a cambio me quedé con él. Eso se llama un pelotazo en la bolsa, ¿eh? Eso sí que es un pelotazo en la bolsa. Esto es en España, lo entendemos así, los que estáis en Ecuador, o Brasil, o Canadá, o Estados Unidos, o Chile, o Argentina. Pelotazo en la boca, ¿qué significa? Una especie de desfalco bursátil, donde con información privilegiada te has adueñado de muchísimo dinero. Bueno, significa lo mismo allí, ¿no? Pues para pelotazo en la bolsa de San Pablo. Convirtió la basura que tenía y por la cual digamos que perdió tantos años y tanto tiempo por alcanzar a Jesucristo. Por alcanzar a Jesucristo. Por tener a Jesucristo. Por amar a Jesucristo. Por vivir la vida de Jesucristo. Este es nuestro Dios, señores. Este es el Dios que yo, sin mérito alguno, siendo pecador como vosotros, y posiblemente mucho más pecador que la mayoría de vosotros, Dios me da el don en su misericordia, en su perdón de mis pecados, el don de anunciaros. Y os repito lo que dijo a los fariseos: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Tantos años en que yo me sabía la palabra y nunca la escuché, porque yo iba a mi rollo, como decimos en España, a mi bola, a mi aire, a mis caprichos. Y como última cita de este Evangelio 8 de Juan, estoy dando saltos en los versículos, pero así lo leéis entero y os enteráis mejor de lo que yo os estoy predicando. Dice, ese sí os lo digo porque es el último. En el versículo 47 dice Jesús: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Hermanos, estamos hablando de pertenencia. Sois de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, las guarda en el corazón, y el corazón empieza a reblandecerse.
María, me llama mucho la atención el saludo que el ángel hace a María, llena de gracia. Es muy bonito, porque antes del anuncio del ángel, ¿cuál fue la vida de María? Ya se lo dijo el ángel, la llena de gracia. ¿Qué significa llena de gracia? Llena de las palabras del profeta Isaías, llena de las palabras del profeta Jeremías, llena de las palabras del Éxodo, llena, no la rechazó, no la rebotó, llena de gracia. Cuando el ángel visitó a María, era la llena de la palabra, porque supo escuchar, le gustara o no le gustara, le vinieran bien o no le vinieran bien. Y cada paso que daba María en su vida normal y corriente de todas las jóvenes de su edad, iba marcado por la palabra. Cuántas veces reconciliaría amigas, reconciliaría personas entre ellas, porque la palabra le llevaba a eso. ¡Eso es! La llena de gracia. Y de estar la llena de gracia, encarnar al Hijo de Dios, ¿qué faltaba? Cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios pasó por enviar a su palabra en forma del ángel Gabriel. Alégrate María, llena de gracia. Y María dijo, aquí estoy. Y aquí empieza a reblandecerse la dureza del corazón del hombre. Aunque no entiendas la palabra, tú dices, aquí estoy. ¿Qué crees? ¿Que la Virgen María entendió que iba a pasar con San José? ¿Cómo se iba a enterar San José, su marido? Que ya era su marido, estaba desposada ya. Si estaba desposada porque el matrimonio ya se había celebrado. Eso lo dice el Evangelio, lo digo yo. Dijo, eso le toca resolver a Dios. Dios me dice, sí o no. Yo no voy a preguntar qué va a pasar con José. Eso solo tiene que preguntar él, no yo. Y Dios le avisó a José en sueños. ¿Cuándo dejaremos a Dios hacer las cosas? ¿Cuándo le dejaremos? El que es de Dios. Escucha las palabras de Dios sin retorcerlas. Padre, no las entiendo, guárdalas. Pero te digo una cosa. Mucho cuidado cuando me dices que no entiendes las palabras de Dios, porque no sé si fue el domingo pasado o no, el anterior, en que Jesús habló de ir a la pasión y ellos no entendían las palabras. Y Jesús les preguntó, ¿por qué no entendías las palabras? Por la dureza de su corazón. ¿Por qué, Padre? Porque mientras Jesús hablaba, ellos que iban diciendo, ¿quién era el más guapo? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el más importante? Los fariseos no saben escuchar, pero es que los apóstoles tampoco. Nos tiene que convertir el Señor Jope, que sí nos tiene que convertir. ¿Sabes cómo empieza la parábola del hijo pródigo? Para que veáis un poquito de que yo no exagero ni un puntito, ni un puntito. Lucas, el capítulo 15, nos ofrece 3 parábolas de Jesús. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Pero se introduce con 2 versículos, 3, que dice así. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo a ellos, a los que murmuraban y que no sabían escuchar, porque mientras murmuras no escuchas. Igual que a los apóstoles. Mientras pensaban que iba a ser el ministro de Interiores, o el ministro de Cultura, o el ministro de Deportes, pues no podían escuchar que Jesús les decía que iban a la pasión. Es exactamente lo mismo al 100%. Murmuraban, y claro, ¿cómo se van a enterar? Cuando Jesús dice, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, no es que Jesús esté haciendo ahí un baremo, que sea una báscula, está diciendo, es que los publicanos escuchan y vosotros no. Esa es la única razón. Señores, señoras, señoritos, señoritas, pidamos a Dios que nos dé oído para escucharle, que quite prejuicios de nuestro corazón. Y si realmente nos consideramos pecadores como los publicanos, enhorabuena, ya tienes el corazón abierto, como estos que te acabo de nombrar, y que escucharon la parábola del hijo pródigo, y la de la oveja perdida, y la de la moneda perdida, y la entendieron. No eran más listos que ellos, no, en absoluto, pero tenían el oído abierto para la conversión. Que Dios
arranque de nuestro corazón, según su promesa, este corazón de piedra nos dé un corazón de carne capaz de abrazarse al Evangelio, aunque no lo entiendas. Lo entenderás cuando sea carne de tu carne, alma de tu alma, espíritu de tu espíritu. Y cuando lo entiendas, te pondrás de rodillas delante de Dios llorando, porque dirás: Señor, he encontrado la vida. Es verdad, no me has mentido, he encontrado la vida. Amén.